¿Estás cansado? ¿Cansado de terminar el día, la semana, el mes, el año, exactamente en el mismo lugar donde comenzaste? Sientes una frustración profunda, una sensación persistente de que tu verdadero potencial, ese gigante dormido dentro de ti, sigue encadenado por la rutina, las excusas y los resultados mediocres? Miras a tu alrededor y ves a otros avanzar, lograr sus metas, construir riqueza, vivir con propósito. Y te preguntas, ¿qué saben ellos que yo no sé? ¿Qué hacen ellos que yo no hago? La respuesta es más simple y a la vez más profunda de lo que imaginas. No es la suerte, no es el talento innato, no es el origen, es la disciplina. La disciplina es el puente de acero entre tus metas y tus logros, y la falta de ella es el abismo donde mueren los sueños. Durante los próximos 120 minutos, no voy a darte trucos baratos ni motivación pasajera. Voy a entregarte el manual de operaciones para reconstruir tu mentalidad. Vamos a desmantelar, pieza por pieza, las 7 cadenas invisibles que te mantienen anclado a la escasez y la mediocridad. Y en su lugar, vamos a forjar 7 leyes de poder personal basadas en décadas de estudio sobre el éxito y el alto rendimiento. Si estás listo para dejar de ser un espectador de tu propia vida y convertirte en el arquitecto de tu destino, quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información. Es una declaración de guerra contra la mediocridad. Tu transformación comienza ahora. La primera ley. La ley de la claridad absoluta. Rompiendo la cadena de la ambigüedad. La razón número 1 por la que la mayoría de las personas fracasan no es por falta de inteligencia o de esfuerzo, sino por falta de claridad. Vagan por la vida como un barco sin timón a merced de las corrientes. Reaccionan a las circunstancias en lugar de crearlas. Brian Tracy lo llama ser un general errante, en lugar de un específico con significado. La ambigüedad es el refugio de los débiles. La claridad es el arma de los campeones. El porqué psicológico. Tu mente subconsciente funciona como un misil teledirigido. Necesita un objetivo claro, preciso y definido para poder activar todos tus recursos mentales y físicos. Cuando dices, quiero más dinero o quiero ser feliz, tu mente no tiene un objetivo que fijar. Es como decirle a un GPS, llévame a un lugar mejor. No funciona. Pero cuando defines un objetivo con claridad cristalina, voy a ganar $100,000 para el 31 de diciembre de este año. Tu cerebro comienza a trabajar 24/7 para convertir esa orden en tu realidad. Ejemplo práctico. Imagina a 2 arqueros. El primero dispara flechas a una pared en blanco, esperando que alguna dé en un buen lugar. El segundo dibuja un pequeño círculo en el centro de un objetivo a 50 metros. ¿Quién crees que desarrollará la habilidad, el enfoque y la precisión para dar en el blanco? El éxito funciona exactamente igual. Sin un blanco definido, todos tus esfuerzos se dispersan. Pasos accionables inmediatos. Toma papel y lápiz, ahora mismo. El acto físico de escribir activa múltiples áreas de tu cerebro. Brian Tracy insiste, piensa sobre el papel. Escribe la pregunta, ¿qué quiero realmente de mi vida? Define tus 10 metas para el próximo año. Escríbelas en tiempo presente, como si ya las hubieras conseguido. Por ejemplo, en lugar de quiero bajar de peso, escribe peso 80 kilos y estoy en excelente forma física. Esto programa tu subconsciente para la victoria. Elige tu propósito principal definido. De esa lista de 10, pregúntate, ¿qué meta, si la lograra, tendría el mayor impacto positivo en mi vida? Encierra esa meta en un círculo. Esa es tu rana. Ese es el objetivo en el que te concentrarás con la intensidad de un rayo láser. Aplica la fórmula de 7 pasos de Tracy para esa meta. Paso 1. Escríbela con detalle, ya lo hiciste. Paso 2. Ponle una fecha límite. Una meta sin fecha límite es solo un sueño. Paso 3. Haz una lista de todos los obstáculos que tendrás que superar. Paso 4. Haz una lista de todas las habilidades y conocimientos que necesitarás. Paso 5. Haz una lista de todas las personas cuya ayuda y cooperación necesitarás. Paso 6.
Organiza todo lo anterior en un plan secuencial y priorizado. Paso 7. Toma acción inmediata. Haz algo. Cualquier cosa de tu plan, ahora mismo. No pases de este video sin haber hecho esto. La claridad es el punto de partida de toda riqueza y todo logro. La segunda ley, la ley del control total, rompiendo la cadena de la culpa y las excusas. La marca de la persona superior, del líder, del triunfador, es que acepta el 100% de la responsabilidad de su vida y de todo lo que le ocurre. La marca de la persona promedio es que busca a quien culpar. La ley de causa y efecto es la ley de hierro del universo. Para cada efecto en tu vida hay una causa específica. Tus pensamientos son causas, tus condiciones son efectos. Si no te gustan los efectos, tu cuenta bancaria, tu salud, tus relaciones, debes cambiar las causas, que son tus pensamientos y tus acciones. El por qué psicológico, culpar a otros, al gobierno, a la economía, a tu jefe, a tu pasado, te coloca en una posición de víctima. Una víctima, por definición, no tiene poder. Renuncias a tu capacidad de cambiar. Pero en el momento en que dices, yo soy responsable, recuperas el 100% de tu poder. Te pones al volante de tu vida. La ira, el resentimiento y la impotencia desaparecen y son reemplazados por la calma, la claridad y la confianza. Analogía. Poderosa. Imagina que tu vida es un barco. Puedes pasar el tiempo en la cubierta, quejándote del viento y de las olas, las circunstancias externas. O puedes bajar a la sala de máquinas, tu mente, y tomar el control del timón y del motor. Tus pensamientos y acciones. Los que se quejan del viento están destinados a la deriva. Los que toman el timón llegan al puerto que eligen. Pasos. Accionables inmediatos. Identifica tus 3 mayores excusas. ¿Cuáles son las justificaciones que más utilizas para no estar donde quieres estar? No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo la educación adecuada. Escríbelas. Y al lado, escribe, son solo excusas. Elimina el lenguaje de víctima. Deja de decir, tengo que, y empieza a decir, elijo. No, tengo que ir a trabajar, sino elijo ir a trabajar para proveer para mi familia. Este simple cambio de lenguaje reafirma tu control. Perdona a todos los que sientes que te han hecho daño. El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No lo haces por ellos, lo haces por ti. Libera esa energía negativa para poder concentrarla en construir tu futuro. Actúa como el presidente de tu propia empresa. Yo, S.A. Tú eres el presidente de tu vida. Eres responsable de las ventas, tus ingresos, la producción, tus resultados, el I+D, tu aprendizaje y el personal, tú mismo. ¿Te despedirías o te darías un aumento? Empieza a gestionar tu vida con esa seriedad. La responsabilidad radical es el fundamento de la autodisciplina y el éxito. La tercera ley. La ley de la actividad de alto valor. Rompiendo la cadena de la procrastinación y la ocupación. No confundas nunca el movimiento con el logro. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. La mayoría de las personas pasan el día realizando tareas de bajo valor que tienen poco o ningún impacto en sus metas principales. Son expertos en trabajar duro, en las cosas equivocadas. La clave del alto rendimiento es la habilidad de identificar tu tarea más importante en cualquier momento y luego empezar esa tarea y concentrarte en ella hasta que esté terminada. Brian Tracy lo inmortalizó con la frase, tráguese ese sapo. Tu sapo es tu tarea más grande, más importante, la que probablemente procrastinarás si no haces nada al respecto. El porqué psicológico. Completar una tarea importante desencadena una liberación de endorfinas en tu cerebro. Te sientes feliz, poderoso, competente. Este subidón del ganador se vuelve adictivo. Al desarrollar el hábito de comerte tu sapo a primera hora de la mañana, creas un ciclo de retroalimentación positiva. Empiezas el día con una victoria, lo que te da energía y momentum para el resto del día. La regla 80-20. Principio de Pareto. El 20% de tus actividades generarán el 80% de tus resultados.
La persona disciplinada se enfoca obsesivamente en ese 20%. La persona indisciplinada se distrae con el 80% trivial. Identifica el 20% de tus tareas que producen el 80% de tu valor. Esos son tus sapos. Pasos accionables. Inmediatos. Planifica tu día la noche anterior. Antes de ir a dormir, haz una lista de todo lo que tienes que hacer al día siguiente. Esto permite que tu subconsciente trabaje en tus planes mientras duermes. Aplica el método ABCDE a tu lista. A. Tareas muy importantes. Tienes que hacerlas. Graves consecuencias si no las haces. Tu sapo principal es el A1. B. Tareas importantes. Deberías hacerlas. Consecuencias leves si no las haces. C. Tareas agradables. No tienen consecuencias. D. Tareas para delegar. E. Tareas para eliminar. La regla es, nunca hagas una tarea B si tienes una tarea A sin terminar. Nunca hagas una C si tienes una B sin terminar. Prepara todo de antemano. Antes de empezar tu tarea A1, ten todo lo que necesitas a mano: documentos, información, herramientas. Despeja tu espacio de trabajo. Elimina todas las distracciones. La técnica del bloque de tiempo. Asigna un bloque de tiempo específico, 90 minutos, para trabajar exclusivamente en tu tarea A1. Sin teléfono, sin email, sin interrupciones. Inmersión total. Hazlo una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Se necesitan 21 días para formar un hábito. Comprométete a empezar tu día comiéndote tu sapo durante los próximos 21 días, sin excepción. Transformará tu productividad para siempre. La cuarta ley. La ley del aprendizaje perpetuo. Rompiendo la cadena de la obsolescencia. La creencia más peligrosa que puedes tener en el siglo XXI es que tu educación terminó cuando saliste de la escuela. En un mundo que cambia a la velocidad de la luz, si no estás aprendiendo, estás retrocediendo. Tu activo más valioso no es tu trabajo, es tu capacidad para aprender y generar resultados. Los líderes son aprendices. Las personas de mayor éxito en cualquier campo están comprometidas con el aprendizaje continuo de por vida. Leen, escuchan audiolibros, asisten a seminarios, toman cursos, invierten en su mente sabiendo que es la inversión con el mayor retorno posible. El porqué psicológico. La ley de la competencia dice que tu capacidad para rendir de manera excelente en tu campo es la clave de tu éxito. Cada nueva habilidad que aprendes aumenta tu valor, tu confianza y tu capacidad para contribuir. Aprender te da una ventaja competitiva. Además, el acto de aprender cosas nuevas mantiene tu cerebro ágil, joven y creativo. Analogía del leñador. Un joven leñador retó a uno más viejo y experimentado a ver quién cortaba más árboles en un día. El joven trabajó sin parar, mientras que el viejo se tomaba descansos cada hora. Al final del día, el viejo había cortado muchos más árboles. El joven, exhausto y frustrado, le preguntó: ¿Cómo es posible? Yo no paré ni un segundo y tú descansabas. El viejo leñador respondió: No estaba descansando, estaba afilando mi hacha. Tu mente es tu hacha. El aprendizaje perpetuo es el acto de afilarla. Pasos accionables. Inmediatos. Lee durante 60 minutos cada día. Lee libros y artículos sobre tu campo. 1 hora al día equivale a leer unos 50 libros al año. Eso te pondrá en el 1% superior de tu profesión en menos de 3 años. Convierte tu coche en una universidad sobre ruedas. Escucha programas educativos y audiolibros mientras conduces. El conductor promedio pasa entre 500 y 1000 horas al año en su coche. Eso es el equivalente a 1 o 2 semestres universitarios. Asiste a cursos y seminarios. Invierte entre el 3% y el 5% de tus ingresos en tu autodesarrollo. No es un gasto, es una inversión en tu futuro financiero. Enseña lo que aprendes. La mejor manera de dominar un tema es enseñárselo a otra persona. Esto te obliga a clarificar tus ideas y a internalizar el conocimiento a un nivel más profundo. Pide feedback.
Pregúntale a tu jefe, a tus colegas, a tus clientes. ¿Qué habilidad, si la desarrollara al máximo, me ayudaría a ser más valioso para ti y para la empresa? Luego, enfócate en desarrollar esa habilidad. La quinta ley, la ley de la visión a largo plazo. Rompiendo la cadena de la gratificación instantánea. La habilidad de pensar a largo plazo es una de las cualidades más raras y valiosas en nuestra sociedad. La mayoría de la gente está dominada por la gratificación instantánea. Buscan el placer a corto plazo a expensas del éxito a largo plazo. Brian Tracy afirma que la perspectiva de tiempo es el predictor más importante del éxito en la vida. Las personas exitosas piensan en 5, 10, 20 años en el futuro. Toman sus decisiones diarias basándose en dónde quieren estar en el futuro, no en lo que es fácil o divertido en el momento. La autodisciplina, en su esencia, es la capacidad de sacrificar el placer a corto plazo por una recompensa mayor a largo plazo. El porqué psicológico. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, tu autoestima aumenta. Te gustas y te respetas más a ti mismo. Por otro lado, cada vez que cedes a la gratificación instantánea, sabiendo que no es lo mejor para ti, tu autoestima disminuye. La disciplina construye el músculo del carácter. Ejemplo de interés compuesto. Si inviertes $100 al mes, al principio no parece mucho. Pero gracias al poder del interés compuesto, con el tiempo, esa pequeña cantidad se convierte en una fortuna. La disciplina funciona igual. Un pequeño acto de disciplina diario, levantarte temprano, hacer esa llamada difícil, leer 1 hora, se compone con el tiempo para crear una vida de logros extraordinarios. Pasos accionables inmediatos. Proyecta tu vida a 5 años. Imagina que han pasado 5 años y tu vida es perfecta en todos los sentidos. ¿Cómo sería? ¿Dónde vivirías? ¿Cuánto ganarías? ¿Qué aspecto tendrías? Escríbelo con el mayor detalle posible. Esta visión se convierte en tu faro. Identifica el precio del éxito. Para cada una de tus metas, pregúntate, ¿cuál es el precio que tendré que pagar para lograr esto? Todo tiene un precio. Puede ser en tiempo, esfuerzo, dinero, sacrificio. Decide si estás dispuesto a pagar ese precio. Practica el sacrificio de hoy por las recompensas de mañana. Cada día, toma decisiones conscientes que se alineen con tu futuro ideal. Elige la ensalada en lugar de la hamburguesa. Elige ahorrar en lugar de gastar. Elige trabajar en tu meta en lugar de ver la televisión. Mide tu progreso. Lo que se mide, se mejora. Lleva un registro de tus acciones clave. Si tu meta es financiera, sigue tus ingresos y ahorros. Si es de salud, sigue tu peso y tus entrenamientos. Esto te mantiene enfocado y motivado. La sexta ley, la ley del círculo interno. Rompiendo la cadena de las influencias negativas. Eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esta es una verdad ineludible. Las personas con las que te asocias determinan hasta el 95% de tu éxito o fracaso en la vida. Te conviertes en lo que ves y oyes a tu alrededor. Si te rodeas de personas negativas, quejicas, sin ambición, que culpan a los demás, su mentalidad se filtrará en la tuya como un veneno lento. Te arrastrarán a su nivel. Por otro lado, si te asocias con personas positivas, optimistas, orientadas a metas, que hablan de ideas y oportunidades, te elevarán. Te inspirarán a hacer más y a hacer más. El porqué psicológico. Somos seres sociales. Nuestras neuronas espejo nos hacen imitar inconscientemente las actitudes, los hábitos y las creencias de las personas que nos rodean. La presión social es una fuerza increíblemente poderosa. La persona disciplinada no deja su círculo de influencia al azar, lo diseña intencionadamente. Analogía del águila. Si un águila se cría en un gallinero, picoteará el suelo y nunca aprenderá a volar. Puede que tenga el potencial de surcar los cielos, pero su entorno la ha convencido de que es una gallina. Para alcanzar tu verdadero potencial, tienes que abandonar el gallinero y empezar a volar con otras águilas. Pasos accionables inmediatos. Haz una lista de las personas clave en tu vida. Evalúa a cada persona. ¿Te levanta o te hunde?
¿Te deja sintiéndote energizado y optimista o agotado y pesimista? Toma la decisión de alejarte de las personas tóxicas. Esto puede ser difícil, especialmente si son amigos de mucho tiempo o incluso familiares. No tienes que ser grosero. Simplemente empieza a pasar menos tiempo con ellos. Protege tu mente como protegerías tu vida. Busca activamente relaciones con personas de calidad. Únete a grupos de networking, asiste a seminarios de tu industria, busca mentores. Encuentra personas que ya están donde tú quieres estar y aprende de ellas. Ofréceles valor primero. Alimenta tu mente con influencias positivas. Si no puedes encontrar personas positivas a tu alrededor, encuéntralas en los libros, en los audios, en los videos. Pasa tiempo con los grandes pensadores de la historia. Llena tu mente con ideas que te inspiren y te desafíen. La séptima ley, la ley de la acción imperfecta. Rompiendo la cadena del perfeccionismo y el miedo al fracaso. La cualidad que une a todas las personas de éxito es la orientación a la acción. Tienen un sentido de la urgencia. Se mueven rápido. Tienen un sesgo hacia la acción. Mientras que la persona promedio espera el momento perfecto, el triunfador sabe que el momento perfecto es ahora. El miedo al fracaso y el perfeccionismo son los dos mayores enemigos del logro. Te paralizan. Te mantienen en la zona de confort, planeando, analizando, pero nunca ejecutando. La verdad es que el éxito es un juego de números. Para tener éxito tienes que estar dispuesto a fracasar, y a fracasar a menudo. Cada fracaso es una lección que te acerca un paso más a tu meta. El porqué psicológico. La ley del momento dice que una vez que empiezas a moverte hacia tu meta, es más fácil seguir moviéndote. El paso más difícil es siempre el primero. Al tomar acción, aunque sea imperfecta, generas feedback, aprendes, ajustas tu rumbo y construyes confianza. La acción es el antídoto universal contra el miedo. Cita de George Patton. Un buen plan ejecutado violentamente hoy es mucho mejor que un plan perfecto ejecutado la semana que viene. Pasos accionables. Inmediatos. Adopta la mentalidad de listo, fuego, apunta. En lugar de esperar a que todo esté perfecto, apunta, lánzate, fuego, y luego corrige el curso sobre la marcha, apunta. La velocidad de implementación es clave. Visualiza el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? A menudo, te darás cuenta de que las consecuencias no son tan terribles como tu mente las imagina. Luego pregúntate, ¿cuál es la lección aquí? Haz algo cada día que te mueva hacia tu meta principal. La clave es la consistencia. Da igual lo pequeño que sea el paso. Un ladrillo al día construye una casa. Una página al día escribe un libro. Una llamada al día construye un negocio. Comprométete por escrito y hazlo público. Dile a alguien de confianza cuál es tu meta y qué acción vas a tomar. El compromiso público crea una presión positiva que te impulsa a cumplir tu palabra. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmantelado las 7 cadenas que te mantenían prisionero. La cadena de la ambigüedad, reemplazada por la ley de la claridad absoluta. La cadena de la culpa y las excusas, reemplazada por la ley del control total. La cadena de la procrastinación, reemplazada por la ley de la actividad de alto valor. La cadena de la obsolescencia, reemplazada por la ley del aprendizaje perpetuo. La cadena de la gratificación instantánea, reemplazada por la ley de la visión a largo plazo. La cadena de las influencias negativas, reemplazada por la ley del círculo interno. Y la cadena del miedo y el perfeccionismo, reemplazada por la ley de la acción imperfecta. Estas no son simples ideas. Son los principios operativos de las personas más exitosas del mundo. Son leyes universales, tan predecibles como la ley de la gravedad. Si las aplicas, tu éxito es inevitable. No es una cuestión de si funcionarán, sino de si tú harás el trabajo. El éxito no es un accidente. El fracaso tampoco. Ambos son el resultado directo de tus hábitos, de tus pensamientos y, sobre todo, de tu disciplina. Tienes dentro de ti, ahora mismo, la capacidad de lograr más de lo que nunca has soñado.
pero ese potencial debe ser liberado. Y la llave que abre la puerta de esa prisión es la autodisciplina. No dejes que esto sea solo otro video que viste. No dejes que esta inspiración se desvanezca en la rutina de mañana. La información por sí sola no cambia nada. Es la decisión y la acción lo que lo cambia todo. Así que aquí está tu primera acción. Tu primer acto de disciplina. Toma papel y lápiz, ahora. No después, ahora. En la parte superior de la página, escribe esta pregunta. ¿Qué meta, si la alcanzara en los próximos 12 meses, tendría el mayor impacto positivo posible en mi vida? Escúchate. Siente la respuesta. No la pienses demasiado. Escríbela, con claridad, con una fecha límite. Esa meta es ahora tu sapo. Tu segunda acción. Al terminar este video, no abras otra pestaña, no revises tu teléfono. Realiza la primera acción de tu plan, por pequeña que sea. Haz esa llamada. Envía ese email. Escribe el primer párrafo. Da el primer paso en tu viaje de 1000 millas. Hoy es el día en que dejas de desear y empiezas a hacer. Hoy es el día en que dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el maestro de tu destino. El poder siempre ha estado en tus manos. La única pregunta es, ¿tendrás la disciplina para usarlo? El futuro es tuyo para crearlo. Ve y tómalo. La autodisciplina es la habilidad mágica que hace que todo sea posible para ti. Brian Tracy.